Érase una vez un joven que caminaba solo por las montañas de Suiza. Se llamaba Friedrich. No tenía muchos amigos, sufría de dolor constante en el cuerpo y su salud era frágil. Pero en lugar de rendirse a la condición física, ha elegido otra batalla: enfrentar al mundo con ideas agudas y peligrosas. Cuando el cuerpo dolió, su mente se rebeló. Contra todo. Contra todos. Nietzsche no buscó consuelo. Quería la verdad, incluso si esta verdad lo hacía aún más. Y fue en esta soledad filosófica que hizo una pregunta que sigue molestándose hasta el día de hoy. ¿Por qué celebramos tanta humildad, compasión y bondad si a menudo nos impiden crecer? Se ve extraño, ¿no? Después de todo, siempre aprendemos que estas son virtudes. Pero Nietzsche lo vio de manera diferente, casi opuesta. Para él, estas virtudes tan llamadas fueron, de hecho, disfrazadas de debilidad. Máscaras que usamos para ocultar nuestra negativa a luchar por su propia grandeza. La pregunta es, ¿qué pasa si llamamos virtud es solo una excusa bien? Nietzsche creía que el ser humano nació para superarse, no para buscar la aprobación. Y que cada estructura social, religiones, escuelas, tradiciones, hay más para mantenernos bajo control que liberarnos. En este vídeo, entenderá por qué Nietzsche fue tan radical en sus críticas a lo que llamó moral del rebaño y cómo se conecta con la forma en que vivimos hoy. El objetivo no es solo explicar su filosofía, sino hacerle reflexionar sobre su propia vida, sus elecciones y especialmente la fuerza que quizás no haya tenido el coraje de asumir. Porque, en el fondo, la pregunta no es porque Nietzsche odiaba la debilidad. Es porque aprendemos a aceptarlo tan fácilmente. Nietzsche nunca escribió solo para informar. Escribió para molestar, provocar y, sobre todo, para despertar. Y si hay un tema que cruza todo su trabajo, es su profundo rechazo de la idea de debilidad, no como una condición física, sino como una actitud hacia la vida. Para entender lo que quiso decir con esto, tenemos que volver a Europa del siglo XIX, un tiempo marcado por grandes transformaciones sociales, políticas y religiosas. Nietzsche nació en 1844 en Alemania, que todavía buscaba su identidad nacional, mientras que el cristianismo aún dictaba los estándares morales de la sociedad. En este escenario, comenzó a observar algo que, en sus ojos, parecía absurdo: personas que ensalzaban la humildad, el sacrificio y la renuncia como si fueran virtudes absolutas. Pero lo que vio en la práctica fue un pueblo que usó estas ideas como una excusa para no actuar, no cuestionar y no cambiar. Para Nietzsche, la debilidad era esta: renunciar a la fuerza interior de uno, evitar los desafíos de la vida y esconderse detrás de valores listos, heredados de los demás. No se trataba de despreciar a los que sufren, sino para criticar la elección de vivir en un estado permanente de sumisión, como si el sufrimiento fuera algo noble en sí mismo. Escribió que muchas personas prefieren seguir el camino más fácil, el cumplimiento. Según él, la mayoría abraza la debilidad porque requiere menos esfuerzo. Y ese, para él, era el verdadero problema. No debilidad física, pero se niega a luchar contra ella. Nietzsche creía que dentro de cada persona hay una fuerza no preparada. Pero esta fuerza aparece solo cuando alguien decide enfrentar la realidad de frente, sin excusas, sin victimismo, sin depender de la aprobación de los demás. Este tipo de coraje, dijo, era raro. Porque requiere romper con todo lo que se enseñó como correcto. Y aquí está la pregunta que nos deja: ¿cuántas veces has dejado de intentar algo por temor a fallar, pensando que no pudiste o creyendo que estaba mal querer más? Nietzsche diría que fue exactamente en este momento que eligió la debilidad, incluso sin darse cuenta. Imagine una sociedad en la que todo lo que es audaz, fuerte o creativo se considera peligroso. Ahora imagine que, en lugar de alentar la superación, esta sociedad alaba la obediencia, la sumisión y el conformismo como si fueran grandes virtudes. Esto es exactamente lo que Nietzsche vio al analizar la cultura moral de su época. Llamó a este sistema de pensamiento moralidad de esclavos, más tarde popularizado como una moral de Flack. Para él, esta moral no nació del amor por el bien, sino de la incapacidad para lidiar con su propia debilidad. Fue una respuesta resentida a aquellos que se sintieron impotentes frente a los más fuertes. Nietzsche señaló que tradicionalmente exaltaban virtudes, como la humildad, el perdón y la mansedumbre, surgieron como mecanismos de defensa.
Las personas que no tenían poder de acción comenzaron a valorar los comportamientos pasivos, creando una moral que hizo lo fuerte malo y el bien débil. Este sistema, según él, fue impulsado principalmente por la influencia de las religiones organizadas, especialmente el cristianismo. Al predicar el desapego al mundo, el desprecio por el cuerpo y la apreciación del sufrimiento, la religión ofreció una forma de domesticar el instinto humano más profundo, el deseo de crear, transformar y ir más allá. Pero Nietzsche no solo condenó la religión. Vio esta misma lógica en política, educación y normas sociales. Dondequiera que hubiera un intento de nivelar a todos bajo, vio el rendimiento de la moral del rebaño. Para él, el mayor peligro de esta mentalidad fue que transformó la debilidad en ideal. En lugar de alentar a las personas a crecer, la sociedad les enseñó a encogerse. Ser igual, incluso cuando podrían ser únicos. Y aquí está el punto central: Nietzsche creía que los valores no son eternos ni universales. Son construcciones históricas, conformadas por contextos específicos. Por lo tanto, argumentó que cada individuo debe liberarse de las reglas impuestas y crear sus propios principios, en función de su experiencia, su fuerza y su visión del mundo. ¿El desafío? Romper con todo lo que ha sido heredado y descubrir lo que realmente es cierto para usted. Nietzsche no quería que fueras mejor que los demás. Él quería que fueras más grande que tú. Es por eso que creó la figura de Übermensch, un término alemán que, en portugués, significa algo como más allá del hombre. Este concepto representa al ser humano que logró romper con todas las limitaciones impuestas por la moralidad tradicional y reinventarse por completo. No como una copia del ideal social, sino como autor de la existencia misma. El Übermensch no es un superhéroe. No flita, no tiene poderes sobrenaturales y no está libre de fallas. La diferencia está en la forma en que ve la vida. Si bien la mayoría busca seguridad, aprobación y estabilidad, más allá del hombre acepta incertidumbre, incomodidad y soledad como parte del proceso de crecimiento. Para Nietzsche, llegar a este estado requiere coraje extremo. Necesitamos cuestionar todo lo que nos enseñaron, desde las ideas más simples sobre el bien y el mal, hasta la mayoría de los hábitos diarios que adoptamos sin pensar. El Übermensch vive de acuerdo con sus propios valores, construidos en base a la experiencia personal y la profunda reflexión. Este ideal surge en respuesta a lo que Nietzsche vio como decadencia moral. En lugar de vivir guiado por dogmas, el otro hombre asume plena responsabilidad por sus elecciones. No espera que la vida tenga sentido dada por alguien, él mismo construye ese significado. Pero Nietzsche sabía que esta transformación no sería popular. La mayoría prefiere la comodidad del conocido con el dolor de la reconstrucción. Por lo tanto, afirmó que el Übermensch es raro. No porque sea imposible, sino porque pocos están dispuestos a pagar el precio de la verdadera libertad. En el fondo, la llamada de Nietzsche no fue que todos se convirtieran en lo mismo. Por el contrario, fue un atractivo para la autenticidad. Una invitación para que cada uno rastree su propio camino, incluso si eso significaba caminar solo. Porque, para él, ser fuerte no era dominar al otro. Fue para dominarte a ti mismo, y de eso crear algo nuevo. Nietzsche no ofreció respuestas fáciles. De hecho, lo que nos dio fue una provocación. ¿Qué pasa si todo lo que cree que es correcto es solo el reflejo de un viejo miedo a ser responsable de su propia vida? A lo largo de este contenido, nos sumergimos en sus ideas sobre la debilidad, los valores heredados de la tradición y el llamado a la superación personal. Descubrimos que para él el riesgo real no es cometer errores, sino vivir en la automática. Acepte la rutina, se queda dormida la conciencia y siga las reglas impuestas sin cuestionar nunca. Su invitación fue clara, aunque incómoda, crea a sí mismo. El filósofo no escribió para consolar. Él escribió para sacudir. Su trabajo es como un espejo que no solo muestra la cara, sino el alma. Un espejo que pregunta, ¿esta vida que llevas, vivirías de nuevo, exactamente lo mismo, para toda la eternidad? Esta es la idea del retorno eterno, no como una creencia literal, sino como una herramienta filosófica. Una prueba ética. Un termómetro de autenticidad. Si su respuesta es no, puede ser hora de revisar las decisiones que ha tomado. Al final, el Nietzsche menciona que tanto no está fuera de nosotros,
sino por dentro. Es el espacio vacío donde vive el miedo, pero también la libertad. Encontrarlo es arriesgado. Evítalo, fatal. No quería admiradores. Me gustaría despertar. Las personas dispuestas a abandonar las muletas del pensamiento de los demás y descubrir lo que realmente importa, incluso si cuesta todo lo que se ha aprendido hasta ahora. Y ahora, ¿qué harás con él? ¿Seguirá los pasos del rebaño, creyendo que el camino más seguro también es el correcto? ¿O se atrevió a levantarse, hacerse cargo de las riendas de la historia en sí y comenzar a construir una existencia que, si tuviera que ser vivida 1000 veces, ¿todavía valdría la pena? La elección no es de Nietzsche. Es tuyo. Y comienza ahora. Fue para dominarte a ti mismo, y de eso crear algo nuevo. Nietzsche no ofreció respuestas fáciles. De hecho, lo que nos dio fue una provocación. ¿Qué pasa si todo lo que cree que es correcto es solo el reflejo de un viejo miedo a ser responsable de su propia vida? A lo largo de este contenido, nos sumergimos en sus ideas sobre la debilidad, los valores heredados de la tradición y el llamado a la superación personal. Descubrimos que para él el riesgo real no es cometer errores, sino vivir en la automática. Acepte la rutina, se queda dormida la conciencia y siga las reglas impuestas sin cuestionar nunca. Su invitación fue clara, aunque incómoda, crea a sí mismo. El filósofo no escribió para consolar. Él escribió para sacudir. Su trabajo es como un espejo que no solo muestra la cara, sino el alma. Un espejo que pregunta, ¿esta vida que llevas, vivirías de nuevo, exactamente lo mismo, para toda la eternidad? Esta es la idea del retorno eterno, no como una creencia literal, sino como una herramienta filosófica. Una prueba ética. Un termómetro de autenticidad. Si su respuesta es no, puede ser hora de revisar las decisiones que ha tomado. Al final, el Levis Nietzsche menciona que tanto no está fuera de nosotros, sino por dentro. Es el espacio vacío donde vive el miedo, pero también la libertad. Encontrarlo es arriesgado. Evítalo, fatal.